Estamos con Elena Rivero, componente de la comisión de Gaiano Lluc y ahora mismo candidata ya a Fallera Mayor de Valencia. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que muy contenta, que es es lo que estabas esperando, ¿no? Sí, creo que toda fallera que valora las fallas está deseando ser corte o fallera mayor de Valencia. Pues bueno, ahora estáis ya más tranquilas, ya más relajadas. Han pasado 48 horas de esa gala de Fonteta que se vive con tantos nervios realmente. ¿Cómo es ese momento en el que están leyendo el veredicto y de repente oyes tu nombre? Pues es que estábamos todas bastante relajadas, hablando entre nosotras. Y ya fue cuando hubo un silencio en todo el pabellón y fue cuando nos pusimos bastante nerviosas porque nos cogimos todas de la mano, más súper fuerte, dándonos toda suerte. Y cada una que salía lo celebrábamos todas y eso me encantó. Entonces cuando dijeron mi nombre me sentí súper arropada por todas mis compañeras. Fue súper emocionante. Y bueno, una comisión muy multitudinaria, se puede decir que de las más grandes que hay ahora mismo en Valencia Capital. El recibimiento en el Casal, ¿cómo fue ese recibimiento? Pues seguro que fue muy especial. Fue espectacular. Mi comisión es que, la verdad, conmigo se han volcado desde el julio que salí preseleccionada, bueno, antes de salir preseleccionada, se volcaron conmigo, Toreño y Fallera Mayor se han volcado conmigo, entonces, de hecho, llegué a la falla, dije unas palabras y me emocioné, porque si yo no salía de la corte o Fallera Mayor de Valencia, sentía que les decepcionaba a ellos, porque siento que les debo todo lo que hacen por mí. Bueno, hace poco lo vivieron con tu hermana Sara en el 2015, fue de la corte de Estefanía, y supongo que viviste con mucha intensidad ese reinado, lo sé, pero ahora te toca a ti, ¿no? Ahora se torna la moneda y es tu hermana la que seguro que te ha dado mucho apoyo. Ha sido la que más nerviosa estaba de todos. Ha pasado las pruebas ella fatal. Yo estaba súper tranquila en pruebas y ella estaba... ¿Y cómo te ha ido hoy? Pero tú, Elena, ¿tú cómo eres, eh? Y yo que sí, Sara, que sí, de verdad. Estaba muy nerviosa. O sea, también es verdad que en mi casa nos apoyamos muchísimo en todo lo que hacemos día a día. Bueno, ahora ya ha pasado el proceso de Fonteta y el día 10 está la llamada del alcalde. ¿Tú te imaginas que de repente suena tu teléfono el día 10 por la tarde? A ver, te lo puedes imaginar porque siempre hemos hablado. ¿Te imaginas que te llame el alcalde así de broma? Y yo pensaría que es una broma de mis amigos, que me están gastando una broma. ¿Nunca habéis pensado que suena el teléfono y es lo típico de compañías telefónicas que te quieren vender algo? Y yo diría, jolín, digo, no puede ser verdad. Bueno, ha habido muchas anécdotas, no podemos Por eso me imagino, pero me encantaría, o sea, para mí sería un sueño. Bueno, y por último te quería preguntar pues una pirotecnia de referencia que tengas, un artista y una fallera mayor de Valencia. Pues Ricardo Caballer me gusta mucho porque uno de sus trabajadores es fallero de nuestra comisión y entonces todas nuestras mascletas y castillos son de él, evidentemente tengo que defender lo que es lo de casa. Un artista, Sergio Amar, me encanta Sergio Amar, me encanta Pedro Santa Eulalia. Es que hay muchos artistas que me encantan. Y una fallera mayor de referencia, tengo muchísimas, empezando por Gloria porque fue amiga mía antes de ser fallera mayor de Valencia, entonces claro, luego la sigues muy de cerca. Pero Estefanía, que fue la fallera de mi hermana, la viví de cerca, somos muy amigos, los padres, ella, todos, entonces para mí me quedo con ella por la amistad. Bueno, pues Elena, a ver si hay suerte y el día 10 estamos entrevistando ya como fallera mayor de Valencia. Muchísimas gracias.